Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un gusto poder acompañarlos en esta noche de impacto, una noche donde Dios habla a nuestra vida, a nuestro corazón y donde tenemos la oportunidad de aprender cada día más cosas. Y bueno, vamos a esperar unos momenticos. Bienvenido a mi esposo. No veo aquí. Rosy, buenas noches. Dios la bendiga. Bueno, quienes se vayan conectando, por favor vayan colocando ahí un comentario para poderlos saludar. Es bonito poderlos saludar por este medio. Y bueno, les voy contando, mientras tanto, es una bendición muy grande poder estar hoy desde aquí transmitiendo. Dios ha sido muy fiel. Bonchis, buenas noches, Dios la bendiga, mamacita. Bueno, y a cada persona que se conecta, Marcelita, buenas noches. Saber que Dios sigue siendo muy fiel, que está con nosotros, que nos sigue dando su mano, su protección y como le dijo a Josué, como le dijo a Jeremías, saber que a donde vayamos Él está con nosotros. Cami, buenas noches. Jazz, buenas noches. Y bueno, para entrar de una vez en el tema, he titulado este pensamiento Ser resueltos. Esta palabra viene, más bien suena como ser resuelto, como ser decidido. Y aunque nosotros pensemos o de pronto nos describamos como personas tímidas o inhibidas, nosotros podemos escoger caminar de una manera osada en la vida. Y estas son características que nosotros debemos tener en cuenta en nuestro diario andar. Porque muchas veces la vida y las personas que nos rodean o las situaciones llegan a abrumarnos tanto que empezamos a encajonarnos, como a encuevarnos, como que no encontramos, no podemos ser nosotros mismos. Y ser osado es ser una persona, cuando pienso en ser osado, pienso en que es una persona que es atrevida, arriesgada, valiente, valeroso, que es una persona resuelta. Omairilla, buenas noches, Dios la bendiga. Nuestra voluntad, así como los músculos de nuestro cuerpo, también se vuelven débiles. También nuestra voluntad se vuelve débil si nosotros no la ejercitamos a diario. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando nosotros decidimos levantarnos y empezamos a pedirle a Dios que nos ayude y ejercitamos nuestra fuerza de voluntad sobre nuestros sentimientos, se va a hacer más fácil el ser como nosotros realmente queremos ser. El no tener que usar tapujos delante de las personas o mostrarnos de una forma y tal vez en casa o añorar ser otras personas, sino que nosotros podemos llegar a ser como realmente Dios nos ha diseñado para que nosotros seamos. Ser osado definitivamente no es ser una persona ruda, una persona oportunista, una persona imprudente, sin corazón, orgulloso o arrogante. Esto es lo que no es ser osado. Generalmente las personas que ocultan o que actúan más bien de esta forma pretenden ser o mostrarse muy valientes viviendo una vida de mentiras, porque es como viviendo una falsedad. Es como vivir por una apariencia, como yo tengo que mostrarme que soy feliz, o yo tengo que mostrarme que soy jocoso, o tengo que mostrarme de X o Y forma para poder agradar. Pero realmente no es así como quiero vivir o no es como a mí me gustaría.
Entonces, las personas tienden a o pretenden mostrarse como personas valientes y no enfrentan sus propios miedos. Encontramos que hay personas que hablan y dicen lo que piensan. Yo creo que en algún momento de nuestras vidas nos hemos encontrado, nos hemos topado con personas así, que nos dicen de pronto, no, es que yo no tengo, ¿cómo es que dicen? Pelos en la lengua para decir las cosas. Y actúan con impaciencia y actúan demasiado rápido, todo lo quieren pronto, todo debe ser ya, creyendo ser personas intrépidas, pero realmente a la hora de uno ver, cometen también muchos errores y llegan a herir a las personas que los rodean. Llegan a actuar de formas tan desenfrenadas que lo único que ellos piensan o desean es exactamente hacer su voluntad. Si a estas personas que se creen osados, pero que tienen, que es una falsa, ser resueltos de una manera falsa, los ofenden o los insultan, ellos siempre están atentos para defenderse y para hacerlo de la manera más rápida, como para dejarlos callados, como que yo hablé y entonces yo dije y ya todo quedó en silencio, para poner siempre a las personas, o como ellos mismos dicen, para ponerlos en su lugar, porque es que yo soy. Y esto pasa cuando se tiene un mal concepto de ser osado en la vida. En Proverbios 12:16 dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Y dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Se requiere valor y ser resuelto para caminar en fe y esperar a que sea Dios quien abogue o quien defienda nuestras causas, nuestros malos momentos, esas situaciones en las que nosotros vemos que hay injusticia. Claudia Piñeros, buenas noches, bienvenida. Cuando eso sucede, normalmente pues uno diría, no, pues imagínense, es que me hizo y es que me ofendió, y a todos nos pasa, y más cuando uno tiene un temperamento muy fuerte. Uno no quisiera, mejor dicho, que le dijeran nada, y cuando se meten con uno, entonces eso es, mejor dicho, una bomba. Pero también cuando Dios me permitía estar sacando este pensamiento, yo pensaba y decía como, bueno, y si fuera en la época de Jesús, mi pastora y madre, buenas noches, Dios la bendiga, bienvenida. Si fuera en la época de Jesús, ¿cómo actuaría Jesús? O sea, ya nosotros vimos un ejemplo muy claro y hemos visto cómo se desarrolló el ministerio de Jesús. Y nosotros nos hemos dado cuenta que a Jesús lo insultaron, lo escupieron, dudaron de él, lo trataron mal, lo acusaron de cosas que él no había hecho. Y muchas cosas le sucedieron, pero Jesús nunca estuvo a la defensiva. Él siempre aprendió a callar, porque él sabía que es lo que nosotros tenemos que tener muy claro en nuestra vida, que Dios siempre lo iba a defender, porque él era el enviado de Dios en ese momento. Carmencita, buenas noches, bienvenida. Porque él era el que estaba en representación de Dios en la tierra, era el Salvador, el Mesías en ese momento, pues él no se podía poner a pelear y a discutir con los demás, sino que él sabía cuál era su lugar. Él fue una persona también osado para vivir, que se arriesgó, que hizo, pero no por eso perdió su santidad, ni perdió la guianza, el camino que Dios le había trazado. Papito y pastor, buenas noches, Dios lo bendiga, bienvenido. Hay dos cosas tres cosas exactamente, que nosotros debemos tener en cuenta. Y es que es posible, debemos preguntarnos más bien, ¿es posible ser humildes y resueltos? Y no solamente es posible, realmente esto es indispensable, más que... mejor dicho, yo diría que es imposible ser una persona decidida o resuelta si no tenemos humildad. Vamos a ver tres ejemplos el día de hoy. Miremos el ejemplo número 1, que fue el ejemplo de Josué. Dios le dijo a Josué, que él terminaría el trabajo que Moisés había empezado,
que llevara a los israelitas a la tierra prometida. Imagínense, el trabajo lo empezó Moisés y lo tenía que terminar Josué. Imagínense el grado de responsabilidad que él tenía en ese momento. Pero miren que Dios en todo momento le dijo que él estaría con él, con Josué, al igual que había estado con Moisés. Miremos lo que dice Josué, el capítulo 1, Josué 1, y voy a leer los versículos 5 al 7. Dice: durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Dice el 7, mire lo que le pide Dios. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Entonces, aquí Josué debió él haber tenido constantemente miedo o temor, porque Dios en repetidas ocasiones le decía que estuviera tranquilo, que no temiera, que así como él había estado con Moisés, también iba a estar con él, que él iba a llevarlos a la tierra prometida, que donde él fuera, Dios lo iba a guiar. O sea, él tenía esa misión y podía tener la tranquilidad. Judy, buenas noches, bienvenida. Podía tener la tranquilidad de que él podía llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero me llama la atención muchísimo que lo que Dios le dice ahí en el versículo 7, que no apartara su vista de él. Ahí donde le dice: solo te pido que tengas valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito. Es decir, que Dios lo que le pidió es que tuviera sus ojos puestos en Dios y en las órdenes que Dios le iba a dar. Y mire lo que remata diciendo el versículo 9. O sea, no solamente le dice que va a estar con él como estuvo con Moisés, sino que el versículo 9 le dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces, esta fue la primera parte donde de verdad Josué tuvo que ser decidido, tuvo que tomar lo que Dios le estaba diciendo a él, ese propósito, donde estaba tomando la responsabilidad que Dios le estaba entregando de llevar al pueblo, y aunque tuvo temor, nunca olvidó lo que Dios le decía, que Él estaba con él en todo tiempo. El segundo punto es: no tenga miedo. Y aquí vamos a ver una historia que veníamos tratando el mes pasado, y es la historia de Jeremías. Jeremías era un hombre muy joven y había sido llamado por Dios para ser profeta a las naciones. Y aquí es donde uno piensa y dice: hombre, Jeremías iba a ser, o más bien fue el micrófono de Dios. El ser profeta es eso, ser el micrófono de Dios, ser esa voz aquí en la tierra. Y entonces resulta que Jeremías, al igual que muchas veces nosotros, también puso muchas excusas. Y él no podía, él era muy joven, él siempre le presentaba muchas excusas sobre el por qué no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque él no era una persona osada, él no tenía confianza en sí, o la confianza que Dios pide que nosotros tengamos en nosotros también para actuar, porque Dios nos respalda. Él no la tenía. Sí, Señor, yo soy ahorita muy joven y pues tal vez más adelante. Y piense, no sé en cuántas excusas usted también le haya podido poner a Dios en algún momento de su vida, cuando Dios lo ha llamado a que haga ciertas labores. Porque todos las ponemos, todos decimos. Yo recuerdo que hace algunos años, cuando estaba en el grupo de alabanza iniciando, Dios me hablaba que debía empezar a soltarme más en sus manos y a de la parte de administración, y a mí me daba mucha pena.
Y yo le decía, Señor, ya casi, yo tengo que prepararme. Y todos los días yo sentía que me preparaba, pero nunca me sentía lista. Hasta que un día nuestro director de alabanza dijo, listo, vamos a empezar a dirigir. Y él empezó a soltar así a las personas. Y ya uno estando ahí le tocaba o dirija, no teníamos de otra. Entonces, las oportunidades Dios las va dando, pero Él no nos suelta sin darnos una preparación antes. Él no nos suelta sin habernos avisado antes. Y por eso ahí, como le dijo tanto a Moisés, a Josué como a Jeremías, Él estaría con él. Miren lo que dice Jeremías, el capítulo 1. El versículo 5 y voy a leer hasta el 8. Dice, miren lo que Dios le dijo a él. Después de que Jeremías ya le había presentado 1000 excusas diciéndole que él no podía por X y por Y razón, que el trabajo, que el horario, que la universidad, que la economía. Mejor dicho, ustedes imagínense ahí todos los peros que le pudo haber puesto. Y miren lo que Dios le dice. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. O sea, la promesa estaba desde antes de que él naciera. ¿Y qué dice ahí? Yo le respondí, Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, esto va para los jóvenes. No solamente los jóvenes de 11 a 20 y tantos años, para todos los jóvenes después de los 30 también. No digas soy muy joven porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe. Y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma Dios. Luego el Señor extendió, les dije hasta el versículo 8, dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mire esos detalles que Dios tiene. O sea, si era porque usted no sabe hablar, no se preocupe. Dios le pone la boca en la mano y ¿qué le dice? Me dijo, he puesto mi mano en tu boca, he puesto en tu boca mis palabras, perdón. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Ahora pensemos por un momento. Esta autoridad y esto que Dios le había dado a Jeremías en ese momento, pensemos para nuestra vida cómo aplicaría. Si tenemos un llamado de parte de Dios, si le ponemos 1000 peros, Señor, pero, es que como dijo Jeremías, estoy muy joven y hermoso y no me quiero desgastar. Pues tranquilo, no se va a desgastar, no ve que todos estos años el Señor se los alarga y lo llena de más juventud. Y miren tan hermoso, dice, yo te doy autoridad sobre las naciones y reinos, o sea, es la seguridad de que Él está con nosotros. Entonces aquí la invitación es para que no miremos las circunstancias que estemos pasando. Simplemente lo que nosotros debemos recordar y tener presente todo el tiempo es que Dios está con nosotros y esto es lo único que nosotros necesitamos. Jeremías 1:17, mire lo que dice. Ahí más abajito. Dice, mira lo que pasó. Dios ya le había dado toda la tranquilidad a Jeremías de que él estaba con él. O sea, que Dios estaba con Jeremías. Pero Jeremías seguía sacando excusas. Y mire lo que dice el 17. Pero tú prepárate. Ve y diles todo lo que yo te ordene. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. O sea, el Señor ya dijo como, listo. Hágame el favor, yo ya le entregué una labor, ya le entregué un ministerio, ya le entregué una responsabilidad. Empiécela a ejecutar. Pero si usted todavía está dudando, más le vale que no dude, porque si usted sigue dudando, entonces sí voy a hacer ¿qué? ¿Qué dice? De lo contrario, yo haré que sí les temas, que sí le temiera a la gente. Y mire lo que dice el 18, hoy te he puesto como ciudad fortificada, como columna de hierro y muro de bronce contra todo el país, contra los reyes de Judá, contra las autoridades y sus sacerdotes y contra la gente del país. O sea, imagínense, contra todo un país lo había puesto. Jeremías contra el país. Y dice, y mire lo que dice Dios,
Pelearán contra ti, pero no te podrán vencer, porque yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Ahora pensemos, si para Jeremías iba a ser difícil enfrentarse a todo un país, ¿en qué circunstancia podemos estar en este momento viviendo que sintamos que es como todo un país en contra de nosotros? Si nosotros no enfrentamos la situación y seguimos con miedo, Él hará que el miedo sí tenga un efecto. Entonces, es mejor creerle, es mejor obedecerle. Y el punto final es una resolución real. Pedro, ahí en el Nuevo Testamento, uno de los discípulos, el tan nombrado Pedro, él empezó con una falsa resolución. Él era rudo, lanzado, atrevido, hasta cuando Jesús le dijo que lo iba a negar. Para él eso era absolutamente imposible. Decía, pero Padre, pero Señor, pero Maestro, ¿cómo te voy a negar si yo he estado contigo, si yo he andado contigo, si yo te conozco, si yo te amo? Preguntémonos a ver por un momento. No nos pasa esto, Señor, pero yo ¿cómo te voy a negar si es que yo te sirvo desde hace tantos años? Y cuando llega la dificultad, ¿cuál es nuestra actitud? Mire lo que pasa. ¿Qué llevó cuando ya Jesús es aprendido y está Pedro? ¿Qué pasó? Lo negó las 3 veces, ¿cierto? ¿Qué llevó a negar a Jesús? El miedo a enfrentar una crisis real. Y ese miedo a enfrentar la crisis real que tuvo Pedro, lo vivimos usted y yo a diario y más en este tiempo. Porque el mundo está en crisis. Nuestros hogares o nuestras familias pueden entrar en crisis. Y son crisis reales porque las estamos viviendo. Pero ahí tenemos la opción de o negamos a Jesús o tomamos la palabra y las promesas que Él nos ha dado de fortaleza y de saber que Él está con nosotros. Jesús le prometió a los discípulos que cuando Él muriera y resucitara, Él iba a enviar, les iba a dejar a su Espíritu Santo para llenarlos de poder real. Y saben, es justamente en ese momento cuando Pedro pudo experimentar una verdadera resolución, pudo experimentar una verdadera decisión. Porque esta decisión se arraigaba y se conectaba con su fe en Dios. Entonces es cuando ya leemos todo el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1 ustedes empiezan a leer, y Pedro ya predicaba audazmente en las calles de Jerusalén y lo hacía sin miedo a lo que otros pensaran. Antes, en la escena anterior, Pedro tuvo miedo cuando le empezaron a decir, pero yo te he visto con él. No, yo no. Él tenía miedo. Él tenía miedo porque él no sabía si todo el tiempo que había seguido a Jesús tal vez había sido algo real. O si realmente él era el que era porque, hombre, siendo el Hijo de Dios, ¿cómo le va a pasar todo eso? Y eso que Jesús se lo había anunciado. Entonces, ya vemos después el cambio cuando él tiene ese encuentro, cuando viene el Espíritu Santo en su vida, a su corazón. Cuando ya es el Espíritu Santo el que toma el control, miremos que ahí en Hechos, él ya empieza a predicar sin miedo a lo que los demás puedan decir. Y tenemos muy buenas enseñanzas también. Entonces, nuevamente aquí hago la pregunta es, ¿qué estás enfrentando hoy? Hemos visto hoy las circunstancias que fueron circunstancias muy desafiantes que vivió Josué, que vivió Jeremías, que vivió Pedro. Pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya y cuál es la mía? ¿Cuál es la circunstancia en este momento? Sea cual sea la circunstancia, lo que hoy quiero recordarte en este espacio es que Dios está contigo. Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Tú y yo podemos tener la tranquilidad y la confianza de pedirle ayuda y no solamente Él vendrá en nuestra ayuda, sino que también nos hará o nos dará las estrategias o los planes o la forma para salir de esa circunstancia. No pretendamos ser valientes y mostrarnos
como si fuéramos muy fuertes y como si las situaciones no nos afectaran. Como no, a mí nada me da duro, no, yo estoy bien, no, eso es normal en la vida. Y cuando llegues al lecho, a tu lecho, y te acuestes allí, estés debajo de tus cobijas, empieces a llorar porque no soportas la situación. Hay que quitarnos esas máscaras de dureza, porque Dios sí quiere que aprendamos a ser fuertes en Él, pero no que nos pongamos máscaras de en todo momento todo está perfecto, porque somos humanos y porque así como Jesús pasó también situaciones difíciles, tú y yo también las vivimos. Y la situación no es ponernos máscaras donde decimos, no, yo no siento, no, esta situación yo sé que la puedo manejar. No, tú y yo no podemos controlar situaciones, sino Dios lo puede hacer. Dios nos da las herramientas, Dios nos dota de capacidades para hacerlo, pero sin la ayuda de Dios no es viable que podamos salir de situaciones difíciles. Y si salimos nos vamos a demorar mucho tiempo. Si queremos hacerlo solo, tal vez lo logremos, pero después de mucho tiempo y con muchas heridas que nos van a llevar a procesos más largos. Porque aquí lo importante es que tú y yo recordemos que Dios tiene un plan y un propósito contigo y conmigo. Y que ese propósito Él lo va a cumplir. Así tú sientas que te alejes, así tú sientas que te vas, Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y dice que Él va a perfeccionar su obra hasta que, hasta que la termine. Entonces, constantemente estamos en ese cambio, constantemente estamos en ese proceso. Podemos decir que sentimos miedo, es normal, sí, todos lo sentimos, pero también podemos declarar que el miedo no nos va a detener, como eso que cantamos, Dios es con nosotros, Él vence las tinieblas, que cuando llegue la situación, no importa cuál sea el motivo, ¿quién se puede levantar contra mí si ya Dios me ha dado la victoria? Nosotros podemos sentir miedo, porque es muy natural, es de todos los seres humanos que sintamos miedo, pero también debemos saber y podemos tener y tenemos la opción de cambiar ese miedo o más bien no dejar que nos inunde ese miedo y poder avanzar. Entonces la frase es, sentimos miedos, pero somos resueltos. Esta noche es, podemos sentir angustia, pero somos resueltos. ¿A qué? Somos decididos a soltar esa angustia. Somos decididos a soltar ese miedo. Somos decididos a creerle a Dios. Somos decididos a saber que es Dios quien está con nosotros, en medio de nosotros, que es quien guía nuestros pasos, que es quien da la libertad. Por eso es tan importante que tengamos estos tiempos y tiempos de intimidad con Dios, porque allí en el secreto es cuando le decimos a Dios, Dios, yo quisiera ser, no sé, una persona más jocosa, de pronto no quisiera ser amargada, o quisiera ser menos seria, o de pronto quisiera tomar las cosas de una forma más relajada, o de pronto, bueno, no sé tú cómo quisieras ser en tu vida real. No sé qué máscaras estés cargando en este momento que te lleven a tener una vida conforme a lo que le gusta a los demás para sentirte cómodo o cómoda. Tú debes llevar la vida que tú sueñas, pero también sabiendo que Dios tiene un propósito y tiene un plan trazado contigo. Entonces, más bien, en tu secreto con Dios, pregúntale, Señor, yo quisiera ser así, ¿esto te agrada? Y si le agrada a Dios, entonces no hay problema porque hagas lo que hagas. Hay varios memes que uno lee en las redes sociales y dice, usted no importa si lo hace bien o lo hace mal, igual lo van a criticar. Entonces no importa qué digan, igual siempre van a tener que decir algo. Lo importante es que aprendamos a vivir en Dios con la libertad que Él nos ha dado, porque vida no hay sino una y Él hizo todo lo que tú ves, todo lo que Él ha creado. Lo creó para que tú y yo lo disfrutemos, para que en cada situación, en cada momento, a donde vayamos, a donde nos movamos, sintamos que Dios está con nosotros y que todo lo que Él hace es para llamar nuestra atención, para que nosotros lo podamos amar libremente, para que podamos hablar de Él. Y ahí sí, gritarlo a los cuatro vientos libremente, que Él es el Dios y guía de nuestra vida. Entonces, en esta noche la invitación es a que seamos resueltos, que seamos decididos. No es fácil porque démonos cuenta de lo que vivió Josué, Jeremías, Pedro y así muchos otros personajes. Él está en nosotros
el tener la decisión de querer seguir en eso o de poder avanzar. Vamos a orar en esta noche. Espíritu Santo de Dios, te doy gracias por lo que tú nos permites aprender. Te doy gracias porque sé que tu palabra no retorna vacía, Dios. Te doy gracias, Señor, porque sé que así haya sido 1, 2 o 3 personas las que hayan recibido este mensaje, Señor. Tú lo colocas en el fondo de nuestros corazones, Señor. Tú lo colocas allí, lo escribes en nuestra vida y nos permites tenerlo en cuenta a diario. Señor, gracias por cada persona que se conecta, que nos acompañó en esta noche. Gracias, Señor, por cada persona que toma y saca este tiempo para poder aprender de ti, para poder meditar, Señor, en esa palabra que tú nos das. Gracias por cada persona que utilizas en nuestra vida para formación, que utilizas en nuestra vida para crecimiento. Gracias porque hoy podemos delante de ti desnudar nuestro corazón, Señor, y traer nuestros temores, traer nuestra timidez, traer todo, Señor, lo que nos pueda separar de ti, poderlo traer a tus pies, poderte adorar y decirte, Señor, que soltamos todas estas cosas y que lo único que queremos es agradarte y queremos, Señor, que sea tu presencia, tu carácter y tu transformación en nuestra vida. Con estas palabras, Señor, que tú nos estás llamando a tener un despertar en nuestra vida, en nuestra forma de ser, en nuestra formación, en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Señor, que seamos más como tú quieres que nosotros seamos, que sigamos tu línea, que podamos escuchar tu voz y tener la guianza de tu Espíritu en cada circunstancia de nuestra vida. Gracias, Señor, por las personas que lo pueden escuchar por primera vez. Dios, toca sus corazones y que allí donde llega este mensaje, Señor, también llegue tu amor, llegue con ese abrazo, con esa fuerza y ese aliento de vida, Señor. Gracias por ministrar sanidad a los corazones enfermos, a los cuerpos cansados. Gracias, Señor, por ministrar en nuestra vida esa porción, ese aceite, ese fuego de tu Espíritu. Gracias, Dios, porque como por medio de esta tecnología podemos acortar esas distancias y sentir, Señor, que tú nos unes como uno solo en ti. Gracias, papá, por estar con nosotros. Te bendigo en esta noche. Amén. Una feliz noche para todos, un abrazo gigante, los amo, los llevo en mi corazón y hasta pronto. Dios les bendiga.